Listo, ahí empecé a trabajar. Listo, entonces, como les decía, este número, este código, la ventaja de este código es que yo puedo armar mi propio código, empezar desde un número cualquiera, una combinación cualquiera, e ir armando mi código. ¿Listo? ¿Cuál es la regla general? Que en una secuencia solo, entre uno y otro, solo debe cambiar de posición uno solo. Por ejemplo, veamos este código que es utilizado en un encoder. ¿Sí? Ponemos el código 0011 y miren que va cambiando en la posición. Esa sería... Aló, aló. ¿Ahí me escucha, Valdivia? ¿Todo me escuchan? Sí, profe. Entonces... Sí, profe, sí. Listo. Es que Valdivia dice que no escucha nada. Bueno, listo. ¿Ya me escucha, Valdivia? ¿Ya escucha, Valdivia? No. Bueno. Bien, entonces, el código RAID, como les decía, en esta pequeña tabla vemos cómo la posición 0 es la 0011. El posición 1 es 0010. Mire que cambió el primer bit. En el 2 cambia ahora el tercer bit. En el 3 cambia el primer bit. En el 4 cambia el segundo. Y así sucesivamente solo cambia uno de posición. ¿Listo? Este código, vuelvo, insisto, es muy utilizado en los encoders, porque me va marcando la posición del bit. Un encoder es un sistema que me pasa o me identifica una posición circular y me le genera un código a cada una de esas posiciones, ¿vale? Para mayor información, en el libro de Thomas Floyd existe un ejemplo sobre ese código, de cómo se utiliza en un encoder. Profe, una pregunta. ¿Por qué el 0 es 0011? Porque dentro del encoder esa fue la posición que se le asignó. Como les decía, en un código RAID cabe la posibilidad de que usted inicie la cuenta desde una combinación cualquiera. ¿Vale? Lo único que debe tener en cuenta es que en una secuencia solo debe cambiar un bit. ¿Vale? Bueno. Y si digamos, hubiera el 60 y algo, ¿cómo sería para sacarlo? El El 60. 64, digamos. Que yo lo convierta en un número binario. Sí. Listo, sí, yo puedo Sí. convertir un binario en un RAID, claro. Eso es lo que vamos a ver ahorita. Profe, pero yo no convierto al binario dependiendo a mi tabla. No. La tabla es, yo puedo hacer una tabla si yo necesito una secuencia de datos. ¿Sí? Por ejemplo, yo voy a contar, como en el ejemplo que está aquí, del 0 al 11. Entonces yo asigno el primero y desde ahí en adelante va cambiando solo un bit. ¿Listo? Pero si yo tengo ya establecido un código en binario, ya no utilizo esta tabla, sino que utilizo la siguiente conversión. Por ejemplo, el código binario, de binario array, si yo tengo el binario 11001101, ¿sí? Que en vez de, por ejemplo, eso equivaldría a ver, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Entonces, daría como 200 y algo. No lo vamos a convertir. Entonces, este número está en código, está en código binario, ¿sí? Y este está en código RAID. Entonces, este lo vamos a pasar a binario. De aquí vamos a pasarlo a binario. ¿Listo? Entonces, el binario sería, primero, el primer dígito, el dígito más significativo sería el mismo. Después comparo entre el número y el dígito primero y su inmediatamente a la derecha. Entonces, uno con uno comparo. Si son iguales,
me va a generar el 0. Si son diferentes, como en el siguiente caso, me genera el 1. Profe, una preguntita. Si el primer número es 0, ¿quedaría igualmente 0? Sí, señorita. Ajá. Igualmente 0, sí. Siempre baja el mismo dígito que está más a la izquierda, sin importar si es el 1 o el 0. ¿Listo? Y empiezo a comparar. Si es 1, si son diferentes 1, si son iguales 0. En este caso, por ejemplo, son iguales, después diferente, iguales, diferente e iguales. ¿Listo? Ahora, si el número está en rey, como en el caso siguiente, separémoslo aquí, en este otro ejemplo, si el número está en rey, vamos a pasarlo a binario. Entonces, igual, el dígito más significativo baja. Y ahora comparo el resultado del binario con el inmediatamente a la derecha del rey. O sea, en este caso 1 con 1. Y aplica la misma regla. Igual es 0, diferente es 1. ¿Listo? Entonces, en uno lo comparo entre el binario y el otro, el binario y el rey. Binario, rey, binario, rey. ¿Vale? De esa manera puedo convertir un número que esté en binario a rey y viceversa. Ahora, el rey solamente se puede convertir a binario. Si yo tengo, por ejemplo, un número en BCD y necesito convertirlo a rey, tengo que pasarlo a binario y después ahora sí a rey. ¿Cómo lo paso en binario? Paso a decimal y de decimal a binario. ¿Vale? Bien. ¿Preguntas aquí? ¿Preguntas? ¿Nada? Profe, ¿podría volver a repetir el del binario a Gray? Sí. El de binario a rey, cojo el más significativo y... Vamos a devolvernos. El más significativo y baja igualito. ¿Sí? Después lo comparo con el de la derecha. Si son iguales, da 0. Después sigo comparando. Diferente es 1, igual es 0, diferente es 1, igual es 0, diferente es 1, y así sucesivamente. ¿Vale? Y el rey hago lo mismo, pero ahora sí entre binario y rey. Profe, Profe, no entiendo muy bien eso de Gray a binario, la verdad. El de rey a binario, lo que tengo que hacer es, si yo tengo un código rey, por ejemplo en este caso, que yo tengo un código rey y quiero pasarlo a binario, entonces lo que hago es, bajo primero el más significativo. ¿Sí? Bueno, y ese más significativo lo comparo con el binario, el rey, el dígito rey siguiente. Después, si son iguales, me da 0. Ese resultado que me dio, lo comparo con el siguiente dígito en rey. ¿Sí? Igual es 0. El resultado con el dígito, resultado con dígito. En el anterior no era el resultado, sino entre los dígitos binarios. En este es el resultado con el dígito siguiente y así sucesivamente. ¿Entendido, Castañeda? Sí, profe, ya me quedó bien. Bueno, ¿quién más iba a hacer otra pregunta? no, profe, ya me respondió. Ah, bueno, listo. Bien, entonces seguimos. Aquí tenemos un circuito que convierte números binario a rey. En este caso sería un número binario de 4 dígitos a número rey. Obviamente va a tener el mismo número de dígitos. Entonces tenemos el binario 1, 0, 1, 1. Entonces siempre el primer dígito es el mismo. Y después empiezo a comparar entre dígitos. Aquí para G1, Diferente. G1 es el resultado en la comparación entre B sub 0 y B1. G2 es el resultado de B1 y B2. Y G3 de B2 y B3. Y lo mismo, como estamos hablando de diferentes, Sergio Alejandro, por favor, cierre el micrófono y solo cuando vaya a hacer la pregunta para que no introduzca bullita por ahí.
Gracias. ¿Listo? Entonces, entre bit dígitos, y como ya sabemos que él hace la comparación y la compuerta que hace comparación es la XOR, entonces utilizamos una XOR. ¿Vale? Bien. Ahora veamos un circuito al contrario. Tenemos RAID a binario de 4 dígitos. Entonces, el primer dígito más significativo queda el mismo. Ahora comparo el resultado, este B sub 0 con G1 y me da como resultado B1. Después B1 con G2 me da como resultado B2 y B2 con G3 me da como resultado el B3. ¿Listo? Bien. Ahora los códigos alfanuméricos. En los códigos alfanuméricos son códigos que se utilizan para representar simplemente letras, signos. Profe, Ajá. qué pena. ¿Será que puedo volver a devolverla? Gracias. Ya. Entonces miren la diferencia entre esta y la anterior, que ahora está haciendo la operación entre el resultado y la entrada, y una entrada. ¿Sí? Listo, profe, muchas gracias. Bueno. Los códigos alfanuméricos. Los códigos alfanuméricos, como les decía, representan letras. Profe, ahí en el anterior, qué pena. ¿Qué pasa? En el anterior, qué pena. Me devuelvo. Sí. O sea que aquí nomás tendríamos una sola entrada. ¿Una sola entrada? No, estoy todo cogiendo. Tendríamos una sola entrada. ¿Por qué una sola entrada? Porque Aquí estoy cogiendo en la entrada son estas 4 líneas. Tiene 4 salidas. Y tiene 4 salidas. Pero, sí, pero Bueno, no depende entonces de la que vida. ¿Está ¿de diciendo? qué? ¿De qué? De De que la salida. la primera depende de la otra. Sí, La primera salida depende de la otra. claro, pero tiene 4 salidas. Por ejemplo, vamos a hacer, digamos que tengo el dígito 1, 0, 1, 0, que está en RAID, por ejemplo. Vamos a pasarlo a binario. Entonces, este 1 pasa igual. ¿Sí? Ahora, 1 con 0 en la XOR me da 1. Este 1 de aquí viene acá. ¿Sí? 1 y 1 me generaría el 0. Este 0 llega acá. 0 y 0 me genera ¿qué? 0. Entonces, para la combinación en RAID 1, 0, 1, 0, genera el binario 1, 1, 0, 0. ¿Vale? ¿Qué me dijo? ¿Sí? Sí, señor. Bueno, ¿puedo seguir? Bueno, asumo que sí. Bien, seguimos entonces. El código más utilizado, el código alfanumérico más utilizado, el código ASCII. Que como les decía ahora, nosotros lo utilizamos a cada rato. O no, todo el mundo sabe cuál es el arroba ¿cierto? En el teclado. ¿Cuál es el arroba en el teclado, muchachos? ¿Cómo hago para escribir? ¿Cómo? Al 64. Al 64, exactamente. Entonces, lo que yo estoy haciendo ahí cuando le digo en el teclado al 64 es mandándole el código ASCII del arroba. Para el código ASCII es un código que utiliza 7 dígitos. ¿Sí? El ASCII obviamente es un acrónimo de American Standard Code for Information Interchange. O sea que es código estándar americano de intercambio de información. ¿Sí? Fue inventado por la IBM. Bueno, con código estándar americano de intercambio de información. ¿Vale? Bien, este código, como les decía, tiene 7 dígitos para
para su comprensión. Por ejemplo, los dígitos, vamos a utilizar, estos serían los más significativos, utilizando esta tabla, para no hacer toda la tabla. Si tiene 7 dígitos, serían 128 combinaciones, ¿cierto? O sea que solo se podría, hasta 128 códigos. Lo que sucede es que ellos se combinan entre sí para generar muchos más códigos. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, hablamos del arroba. El arroba aquí para nosotros sería, el código más significativo sería en binario, sería 1, tomando este código, se escribiría el más significativo, 1, 0, 0, ¿sí? Con el menos significativo, que serían los 4 ceros, 1, 2, 3, 4. Y si hacemos esta conversión a decimal, este sería el 64. Serían 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64. ¿Sí? Que es el que nosotros le decimos al 64. Ahí le estamos dando el código ASCII. O también, esto sería en binario. En esa decimal sería el 40. 4, 0. 4 el más significativo y el 0 de acá. Por ejemplo, digamos que yo quiera la I, el código de la I. En esa decimal sería 6. En esa decimal sería el 6 y de la fila 9, o sea, sería el 69. ¿Sí? O sea que en binario sería 1, 1, 0 y el 9 sería 1, 0, 0, 1. Ese sería el código de esa decimal. ¿Entendido entonces cómo se utiliza la tabla ASCII? Sí. Perfecto. Sí. Bien. Ahora, dice que se escucha como un robot, dice quién aquí, Digitales de la Cruz. Bueno, muchachos, este sería el código ASCII, un código muy utilizado. Profe, sí, señor. Disculpe, no que el internet está un poco inestable, entonces perdí un pedacito de lo. Sí, se te escucha recortado. Aló. Uy, se fue. Aló, aló. Sí, es para ver si me hace el favor, me vuelve a explicar un poco de la tabla que se me cayó el internet. Listo, bueno, entonces la tabla, básicamente, a cada número, letra, tanto mayúscula como minúscula, y símbolos, él le asigna un código, ¿vale? De los 100, solo puede asignar 128 códigos. Entonces, por ejemplo, yo quiero saber cuál es el ASCII del número 9. Entonces, cojo el número 9. En esta tabla, como está organizada dándole valores a las columnas y a las filas. Entonces, el 9 tiene como columna el 3 y como fila el 9, coincidencialmente. Entonces, el código en binario sería 011, que sería primero la columna con la fila 1, 0, 0, 1. Y este sería el ASCII del 9. ¿Listo? En esa decimal, en esa decimal sería el 3 y el 9. ¿Sí? El 3 y el 9. ¿Entendido? ¿Ya me entendió de la cruz? ¿Está claro ahora de la cruz? Sí, profesor, tenemos problemas graves con ese sonido de la cruz. Señor, sí. Sí, ya. Bueno, entonces... Gracias. Sí, qué lástima, se escucha muy mal. Entonces veamos este ejemplo. Ajá. Profe, entonces para sacar algún código así,
es obligado tener la tabla ahí a la mano, porque para aprenderse todo eso. Por supuesto, pero si usted se aprende los 128 códigos, ya no vaya más a digitales, yo lo exonero. Sí, 128 códigos no lo aprende nadie y de esa manera no. Hay que tener la tabla para el código ASCII. Hay que tener... ¿Cierto? Para ponerme a estudiar. Sí, sí, sí. Vea, entonces, el código ASCII del bit, de la palabra bit, entonces, ¿qué hago? Simplemente cojo la letra B, ¿sí? Recuerden que la B, por ejemplo, la B mayúscula es diferente a la B en minúscula. La B mayúscula en hexadecimal sería 42, ¿sí? O sea que nuestro código sería, nuestra B sería 1000010. La I sería 1001001. La T 1010100. Y todo esto se une y me queda el código ASCII, ¿sí? Que en esa decimal sería 4249A4. ¿Dale? ¿Preguntas? No. Está claro, bueno. Aquí es 4. Aquí esto no es 4, sino 5. 54. ¿Listo? Bueno, veamos otro ejemplo. Si yo tengo un número codificado en hexadecimal, este número, veamos a qué equivale. Este número sería 4244, ese ya sabemos que es la B. Entonces voy a la tabla y veo que el primero es la B, el siguiente es la Y, el siguiente es la T, esta sería la T, y el último es la E. Entonces, el código o la palabra sería byte. ¿Vale? Entonces, con el código alfanumérico necesitamos tener la tabla a la mano. Bien, ¿preguntas? Profe, ¿esa tabla usted la suministra o dónde se saca? Esa tabla es más popular que el buñuelo aquí en Cali. Eso en internet usted la puede sacar. Usted pone código ASCII y ahí le sale la tabla. Ahora, viene de diferentes formas, ¿no? Esta es una tabla, una organización, columna, fila. Hay otras que solo filas, ¿sí? Donde hay una sola tabla, una tabla donde está el código y su representación. ¿Vale? Entonces, esa tablita ustedes la pueden buscar en cualquier parte, cualquier libro, en internet. Eso aparece, mejor dicho. Eso es muy popular, esa tabla. Bueno. Bien, ahora venimos al grueso del ejercicio, los códigos detectores y correctores de errores. Estos códigos son utilizados, como su nombre lo indica, para detectar el error. Pero aquí vamos a detectar errores de bit. ¿Sí? ¿Qué significa el error de bit? Es identificar cuando un bit se cambió. La ventaja aquí es que el bit solamente si es un 1 se cambia un 0. Si es un 0 se cambia un 1. Entonces muy sencillo. Para esto utiliza lo que se le llama bit de paridad. Un bit de paridad es un bit que me va a indicar la paridad de una combinación. ¿Sí? El bit de paridad me indica si el número de 1... Ay, jue madre, se me va a acabar otra vez, hombre. Y ya lo actualicé. No sé qué más hacer aquí. Está diciendo que... Bueno, vamos a darle hasta que me lo permita. Parece ser que se va a acabar. Si se acaba, muchachos, paciencia, yo vuelvo y armo otra. ¿Vale? Bien,
Entonces el bit de paridad es un bit que se le adiciona a una combinación binaria para saber si la cantidad de unos que tenga el bit es par o es impar, ¿vale? El bit de paridad es muy sencillo. Si el número de unos es par, ese bit vale 0. Si el número de 1 es impar, el bit vale 1 para generar la paridad, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si yo tengo el ASCII de la A, que es el 41, entonces el bit con paridad par, como tiene 2 unos, entonces el bit de paridad se vuelve 0. ¿Sí? Aquí, de la T, que es 54, el bit de paridad, que es este último, siempre está a la izquierda, se vuelve 1 porque el número de unos es impar, vean, 1, 2, 3. ¿Sí? Y con paridad impar, que es muy poco utilizado, hace lo contrario. Para generar la paridad impar, o sea, para que el número 1 sea impar, entonces ese bit se vuelve 1 en la A y se vuelve 0 en la T. Pero el más utilizado es paridad par. Eso se utilizaba mucho en las memorias antes, memorias RAM de los computadores. Decían si esa memoria era con paridad o no. Bueno, este bit de paridad, vuelvo, insisto, es un bit que se le adiciona a las combinaciones. Entonces, si mi sistema está trabajando con 8 bits, entonces el 9º bit sería el bit de paridad. ¿Entendido? Y va siempre al lado izquierdo del sistema. Bueno, ¿para qué es importante esto? Para identificar si es par o... Sí, dígame. La pregunta que yo tengo es... Sí. Usted tiene el ASCII A. Cuando usted lo va a colocar con paridad par, uno tiene que contar el número de uno más no el de ceros. Exactamente. Número de uno solo aplica para los unos. Ah, ok, listo, profe. Bien. Bien, entonces, nuestro bit de paridad, entonces ya sabemos, ¿sí? El bit de paridad se pone en 1 cuando el número de 1 es impar y se pone en 0 cuando el número de unos es par. Básicamente lo que va a hacer es hacer que el número 1 sean pares en una combinación binaria, ¿vale? Bueno, ahora veamos cómo lo aplicamos en el código Hamming. ¿Listo? Como les decía, ese código básicamente es para la corrección de un bit. Si hay un bit en error, él lo identifica y dice la posición del bit. Para ello, hay que tener en cuenta lo siguiente. El número de bit de paridad. El código Hamming asigna bit de paridad dependiendo de del número de bits que esté utilizando la combinación a utilizar. ¿Vale? Por ejemplo, si yo estoy utilizando, voy a convertir a Hamming un número en BCD natural, yo debo tener en cuenta que siempre el BCD tiene 4 bits, entonces esos bits debo de tenerlo. Entonces el número de bits de paridad depende de eso y tiene que satisfacer la ecuación que les muestro ahí. Esta ecuación que dice que 2 a la P es mayor o igual a D más P más 1, donde D es el número de dígitos y P el número de bits de paridad. Básicamente esto se hace al tanteo. Yo voy tanteando y voy asignando mi número de bits. ¿Vale? Bien. Ahora, los bits de paridad son bits que se le adicionan a la combinación y se adicionan en las posiciones 2 a la n, ¿sí? Marcando las posiciones de izquierda a derecha ahora, no de derecha a izquierda como normalmente la hacemos, sino de izquierda a derecha. Es decir, por ejemplo, si es una palabra de 4 bits y yo calculo que necesita 3 bits de paridad, entonces ya esa palabra se convierte en 7 bits, porque el código Hamming le anexaría 3 bits de paridad. Y esos 3 bits de paridad lo anexaría en la posición 1, 2 y 4. ¿Sí?
marcando la posición de izquierda a derecha, ¿vale? Ahora, ese bit de paridad va a tener un valor. Sí, señor. O sea que estos bits de paridad, por ejemplo, como usted decía ahorita, yo tengo una palabra de 4 letras, por decirlo así. De 4 combinaciones. Cada una se va. ¿Sí me entiende? No. Yo tengo una combinación binaria de 4 bits, por ejemplo. Ajá. Eso. Entonces, dependiendo del número de bits, yo calculo con esta ecuacioncita que está acá arriba, cuántos bits de paridad debo de anexarle. ¿Vale? Y de acuerdo a eso, se los anexo y se lo anexo en las posiciones que aparecen aquí abajo, en la posición 1, 2, 4, 8, 16, 32, etcétera, dependiendo de los que salgan. O sea, por ejemplo, yo tengo el BCE 1000. Aquí todavía no sabemos que aquí lo importante es el número de bits. El valor del bit lo vemos después. Eso es para dar el valor del bit de paridad. Hasta ahora necesitamos saber cuántos bits de paridad le han hecho al código. ¿Vale? Ok, profe, bueno. ¿Listo? ¿Está claro hasta aquí? Sí. Bueno, ahorita veámoslo con... Profe, ¿me puede repetir este código que no lo entendí? Ya. El código Hamming se trata básicamente de anexarle a la combinación que voy a convertirlo a Hamming. Puede ser cualquiera. Aquí lo que nos importa es que esté en binario. Cualquier combinación, yo la puedo pasar a Hamming. Cualquier código. Entonces, el código Hamming lo que va a hacer es anexar bits de paridad a esa combinación. El número de bits de paridad va a depender de esta ecuacioncita que aparece aquí, ¿sí? La que he marcado ahí, donde D es el número de dígitos del código y P el número de bits de paridad que yo asumo que va a trabajar. ¿Dale? Bien, veámoslo con un ejemplo. Bueno, voy a saltarme esto porque, bueno, sí. Ahora, las posiciones de los bits, como les decía, sería de 0, 1, 1, 2, 3, de izquierda a derecha. En el caso del BCD, serían 4 dígitos. Entonces yo tendría lo siguiente. 2 a la P. No, vamos a saltarlo con un ejemplo directo. Vamos a ver este ejemplo. Presten atención a este ejemplo, niños. Y aquí sí lo hacemos. Vamos a coger el número 45 que está en decimal y vamos a pasarlo a Hamming. Lo primero que tengo que hacer es pasarlo a binario. ¿Sí? Entonces me dio 1, 0, 1, 1, 0, 1. Eso me dio 6 dígitos. ¿Listo? Ahora, para esos 6 dígitos debo de saber cuántos dígitos debo anexarle, o sea, cuántos dígitos de paridad debo de sacar. ¿Entendido? Bueno, entonces, para eso cojo la ecuación que ya hemos trabajado, número de bits de paridad, 2 a la P mayor o igual a D más P más 1, donde ya sabemos que D es ¿cuánto? 6. ¿Ya? Y P es lo que vamos a averiguar. Entonces yo voy anexándole valores al tanteo y me doy, por ejemplo, para 3 bits, tendría 2 a la 3 mayor o igual a 6 más 3, que era P, más 1. Esto me dio 10. 2 a la 3 es 8. No es mayor ni igual a 10, o sea que no cumple. ¿Cierto? Ahora como para... Mire, estoy haciendo la ecuación. P es el número de bits de paridad.